La inmigración es una montaña rusa de altibajos, repleta de incertidumbres y deseos, pero cuando el viaje termina y la velocidad de la máquina se asienta, hay una decisión importante que debe tomar cada individuo: abrazar la nueva cultura, abandonando la vida anterior, o conjugar el pasado, el presente y el futuro en una nueva versión de su persona, corregida y aumentada. La inmigración trae consigo enormes desafíos y luchas que muchas veces no se pueden prever, como por ejemplo el choque cultural, una experiencia compartida por millones de inmigrantes cada año. Casi siempre hay que aprender un nuevo idioma, conocer y comprender posiciones políticas variadas, incorporar valores, comida, logísticas, tecnología y normas de comportamiento a nuestro desarrollo humano. Ese terror inicial que se siente ante el cambio es el primer obstáculo. Sin embargo, una nueva cultura también trae consigo nuevas oportunidades, nuevos lugares y experiencias enriquecedoras. Al comprender cómo opera el choque, podemos empatizar mejor con nuestras nuevas comunidades en el país adoptado. Acompáñanos en este video a explorar la experiencia de choque cultural y adaptación de 5 inmigrantes hispanos en Estados Unidos. Conoceremos las costumbres y tradiciones que conservan de su país de origen y cuáles han adaptado en esta parte del continente. Mi nombre es Iván Castro, soy de México y España. Me vine aquí a Estados Unidos en el año de 2014. Creo que el choque cultural más grande que tuve aquí fue el tipo de relación, interacción entre seres humanos. En Estados Unidos es un poquito más frío en algunos momentos, ¿no? Las personas no son tan cálidas que, por ejemplo, en algún momento tú puedes encontrar cuando vas a España o vas a México, encuentras a tus amigos, les das abrazo, se siente como que la gente está más viva. Aquí es directo a lo que tienes que hacer, con schedule, principio, final y vámonos, se acabó. Yo creo que más de una forma negativa es algo muy positivo, el Día de Acción de Gracias. Es un día que para mí en lo personal fue algo impresionante encontrarlo, ¿no? Un día que no necesariamente necesitas comprar algo, no está relacionado con de big corporations, ¿no? De que vas y necesitas comprar Santa Claus, esto, aquello. No es consumismo, sino es un día que tomas el tiempo para decir gracias por la vida que tengo, gracias por lo que estoy pasando en este momento y gracias por ello, ¿no? Creo que ese fue uno de los mejores días que he vivido y que me gusta adoptar como míos también. Mucho de Estados Unidos es basado en la economía, en el valor económico que puedas tener. Entonces las personas les ponen mucho valor a la persona como tal, al individuo, por lo que vale, por lo que él trae. Si maneja un Mercedes-Benz o si está vistiendo Versace o Gucci o ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, he encontrado también muchas personas que son más humildes en el sentido del día a día, cómo viven su vida, la relación con su familia, la relación con sus esposas, esposos y amigos, ¿no? Entonces, esa fue una de las, creo que unos choques culturales más grandes, ¿no? Porque aquí te tratan mucho dependiendo de qué es lo que vales, ¿no? Qué es lo que traes, cuánto tienes en tu cuenta bancaria, ¿no?
Creo que se resume mucho a la familia. Okay. La familia. Aquí, por ejemplo, Estados Unidos tiende mucho a apartarse mucho de la familia cuando ya tienen 18 años. Se separan mucho, empiezan a hacer la vida las personas. Pero en algún momento se olvidan de la mamá, del papá o de los abuelos, ¿no? Por ejemplo, sí existe esa relación, pero no es tan fuerte o tan grande como en España o como en México, ¿no? Por ejemplo, tu abuelo es lo más grande que puede haber en el mundo. Y para mí, que fui criado por mis abuelos, entonces fue algo hermoso, ¿no? Entonces, llegar aquí, ver personas que ponen a sus abuelos en el asilo, me rompió el corazón muy grande, ¿no? Porque es algo que le debemos a ellos, que debemos tomar en cuenta. Entonces es una de las partes que fue así como wow. Creo que aquí la diferencia es muy grande, ¿no? Creo que Estados Unidos es un país de vanguardia. Ellos se colocan como primer mundo. Y bueno, pues tú tienes el reflejo, ¿no? En las escuelas públicas, por ejemplo. Tú vas a una escuela pública aquí y no es de baja calidad. Sin embargo, allá en México, en este sentido, si tú vas a una escuela pública es horrible, ¿no? El nivel público está por los suelos. Y tienes que ir a escuela privada, que es donde yo fui. Yo siempre fui a escuelas privadas porque mi abuelo no nos dio la oportunidad de estar en escuelas privadas. Y esa es una de las grandes cosas que yo puedo ver reflejado aquí en Estados Unidos, más que nada, ¿no? Sí, es una adaptación. Al vivir aquí te das cuenta de muchas cosas grandes, ¿no? Porque Estados Unidos tiene muchas cosas grandes y yo valoro y he aprendido mucho de la cultura, de cómo las personas son aquí. Entonces el llegar temprano, el respetar los tiempos de otras personas es muy importante, el adaptarse, el trabajar, porque aquí es trabajar duro. No existe en ningún momento ese sueño americano. Aquí puedo ver que cada americano se rompe la cara trabajando todos los días de principio a final. Sí, te pagan mejor, vives mejor y puedes hacer cosas increíbles, pero nada es gratis. Aquí tienes que trabajar muy fuerte. No existe ese mito, ¿no? Del sueño americano. Mi nombre es Ana Cristina Sosa, tengo 56 años, soy de Costa Rica y trabajo como housekeeping. Tengo familia en Costa Rica, tengo familia en Guatemala también. Mi mamá vive en la ciudad de Guatemala, okay, con una de mis hermanas que es de nacionalidad guatemalteca, pero después por parte de mamá, toda la familia está en Costa Rica. Mi mamá estuvo aquí por casi 4 meses de visita. Vino a conocer los bisnietos que no conocía, estuvo aquí de visita. Y sí, cuando nosotros tenemos la oportunidad, vamos allá también. Y si Dios no lo permite, el próximo año cumple 75 años y vamos a irnos a celebrar. Una de las cosas es que mi país es uno de los pocos países donde no existe el ejército o la policía. La comida, lo que yo más extraño es una cosa que en Costa Rica acá se come en la hoja del plátano, que es yuca con chicharrón, con pico de gallo, y es muy rico. Eso es lo que más extraño. Entonces después ya pasan los años. Conocí a mi ex esposo, me casé, tuve mis hijos, tengo 3 hijos, tengo 5 nietos que son mi vida. Entonces ya te acostumbras a vivir en este país y creo que nunca regresaría a vivir a mi país. Creo que mi futuro y mi vejez va a ser en los Estados Unidos. Ahora Costa Rica es un país muy caro, entonces muchos costarricenses emigran por necesidad, por familia,
porque en realidad no es tan peligroso, por buscar otras nuevas oportunidades, mejores trabajos. Eso es lo que te puedo decir. Por razones de un secuestro. Secuestraron a mi papá en Guatemala, en esos entonces yo vivía en Guatemala, secuestraron a mi papá y por consecuente, por la seguridad de nosotras, nos mandaron a pasear a Estados Unidos y no nos dejaron regresar. Mi papá estuvo secuestrado por 51 días y las razones del por qué nosotros no podíamos regresar era porque en medio del secuestro de mi papá le pedían que lo dejaban libre, pero si me entregaban a mí para poder negociar. Entonces mi papá en todo momento dijo que no, que negociaran nada más con él. Entonces, pero sí lo volví a ver años después, nos reencontramos, nos pudimos ver, pero pues él a causa del cáncer perdió su batalla hace 24 años. Entonces, sí. Yo en mi país había estudiado secretariado bilingüe. Cuando llegas a este país te das cuenta que el idioma es completamente diferente a lo que tú estudies en tu país. O sea, yo estudié inglés en mi país y yo creí que hablaba inglés en mi país y no era así. Entonces, cuando llegas aquí y te encuentras con este mundo, con un idioma que no es el tuyo, otra cultura, la tristeza. Entonces, la necesidad de ponerte a estudiar para aprender un poquito del idioma, para prepararte. Y como inmigrante nunca pude ejercer mi profesión en este país. Entonces te puedo decir que llevo 28 años trabajando como housekeeping y amo mi trabajo. No me da vergüenza, no me avergüenzo. Amo mi trabajo, amo lo que hago y me entrego a mi trabajo. Yo he estado alrededor de mucha gente que es emigrante y trabajo con personas que son emigrantes. El no tener papeles en este país, pues se les dificulta mucho a ellos como personas, ¿no? Y en muchas situaciones es muy triste tener miedo a lo que se respecta a la migración. El consejo que les daría es que sigan siendo ellos mismos. Yo creo que el ser uno mismo y no avergonzarse de donde uno viene es una arma muy poderosa. Y no avergonzarse de lo que llegues a hacer a este país si llegas a hacerlo con honestidad. Hola, my name is Juliana Valladares and I'm 21 years old. I was born and raised in Miami, but my parents are from Nicaragua. My mom is from Managua and my dad is from León. My parents both left Nicaragua in the 1960s because of the Somoza dictatorship. The political climate and the economic climate were not very good, and they both sought refuge and found it in Miami. When my parents came to the U.S., they were both in transition of graduating high school, going to college, and so here in America, it's not required in any of the universities in Nicaragua. They require the SATs, and so my parents weren't taught any English in high school because they never thought they would ever flee Nicaragua. So when they came here and they learned that they had to take the SAT, funny story, my mom is very smart and very good at math and sciences, so she was able to do very well in that section of the SATs, but in the English SATs, like, she didn't do well at all. But they both ended up going to school here and they both graduated from FIU. Long story short, my grandpa did have a farm when my mom was younger, and his brother stayed back to take care of it when they went to the US. And one day the dictatorship decided to come in and
just, they wanted it, and he refused to give it up because it was his family had worked for it, had been in their family for generations, and they ended up shooting him and like taking control of the farm. And it's just like, sometimes when you hear those stories that like happen in my family, and it's just not mine, definitely happened to many people from Nicaragua, but when you hear that type of situation, and definitely like right now it's kind of happening again with the Ortega dictatorship, and then you hear like how in the US, like there were protests last summer, there's protests like continuously throughout the year, and people do similar actions, and they're just standing up for like their own rights, and they get sometimes out of control, and they don't have the same repercussions that like my grandpa's brother did, just by like just trying to keep his own farm. It's very hard sometimes to like share sympathy, and just like it's kind of hard to like for me to see sometimes people take advantage of so much freedom they have compared to like the freedom that like people in Nicaragua have with their government, because you just sometimes don't realize like how blessed you are for the little things you have. And like, not that I'm saying like America's government is flawless, but I'm just saying like we should just stop like saying like it's a terrible place to live, because it does give you the power to like say what you want and the power to speak up when something's not right. Whereas in Nicaragua, like if you do those things, it's not even they put you in trial, it's you are just shot and everything you've worked for is taken away. For example, my mom's good friend, her son was standing up to the Ortega dictatorship right now 2 summers ago, and for about 3 months they didn't know he was dead or alive. And that's just like, that's unheard of if it happens here in America. So sometimes we just need to like take a step back and realize how fortunate we are to have certain things that we have, but also like just remind ourselves we should work to make it better, but make to work it better in a peaceful way. I'm pretty fluent in English and Spanish. However, like my Spanish compared to many Hispanic people in Miami, like sometimes it has a little bit of a dialect and an accent to it. And so some people do consider me gringa in Miami. And then when I first came here to US, like so many people think I'm very Hispanic. So it's just interesting seeing how like depending on like where I am and what city, like some people will think I'm like on the different side of the spectrum of being Hispanic. And while I'm in Nicaragua, it's definitely like homier, just because like the dollar does go a longer way there, and we're just more comfortable there, and we get more things easier, and it's cheaper for us to live there. Most of my family used to be in Nicaragua, but most of them have like transitioned to the US just because of the political climate. When I was younger, I used to go to Nicaragua every summer. It kind of stopped around like my sophomore year in high school. That's when things started to take a turn, but I only have really good fond memories of being in Nicaragua. It started in 3rd grade. My parents told me like my Spanish wasn't very good, so my parents decided to send me to Nicaragua for the summer. Without them, it was just with my grandparents, my aunt and uncles that lived there at the time. And while I was there, like they enrolled me in some classes that like the normal like elementary school class, and it was interesting because I had never this was like my first time going to another country where I didn't know anyone around my age, and people weren't the most they didn't have the best thoughts of Americans, just because like they definitely think like Americans have everything. So like sitting in the classrooms, I know people kind of thought like, oh, like she no one was like extra friendly to me. If anything, they kind of just I was just like another person. They didn't go above or beyond to try to make me feel welcomed. I was just kind of like another student, and there was kind of some definitely resentment. And it was just very interesting because in 5th grade I did take a trip to Spain, and I was enrolled for some classes there, and the difference in how people reacted, they were way more welcoming. If anything, they wanted to learn how different it was from Spain, the school system. And it was just interesting to see how Central America, Nicaragua specifically, and then Spain, their reaction towards me and how they made me feel welcome was very different. But I also believe that has to do with the economic classes. Nicaragua is a developing country, while Spain is already a developed country, so they're on the similar path as the US.
Mi nombre es Carlos, tengo 25 años, soy de Venezuela, llevo desde enero aquí en los Estados Unidos vine a estudiar mi Master's en Construction Management. Antes de venir acá viví por casi 9 años en Colombia, me mudé a Colombia cuando tenía 16. Bueno, para mí una cultura es simplemente como un conjunto de cosas a las que estamos acostumbrados a hacer a diario, también parte de lo que es como la sociedad en la que vivimos. No sé, puede ser formas en las que nos comportamos, diferentes platos o comida, diferentes actividades que en diferentes países, diferentes sociedades les gusta hacer. Como la gente, por lo menos un ejemplo muy llamativo sería cómo la gente se saluda. En Venezuela, en Colombia, uno puede saludar a una mujer que uno no conoce, pero pues está por lo menos en un ambiente entre amigos y eso con un beso en el cachete. Y es muy normal, y eso me di cuenta cuando llegué acá, de que pues aquí la gente le gusta como más su espacio personal. En Latinoamérica, en Venezuela, en Colombia, somos muy familiares. Básicamente uno no se va de la casa hasta que se casan, que uno se casa, o hasta que uno lo echan de la casa. Pero en los Estados Unidos es muy normal de que uno se vaya de la casa cuando se va a la universidad, entonces a los 17, 18 años. La primera obviamente pues el idioma. Yo he estado estudiando inglés desde que estaba en second grade, en segundo grado, en elementary school. Pero no es lo mismo estudiar inglés en el colegio o pues, como ustedes sabrán, estudiar español o cualquier otro idioma en el colegio, a utilizarlo todos los días, a utilizarlo en un ambiente que no es escolar o académico. Entonces, las diferentes palabras, el slang, todo eso es aprenderlo desde cero. Lo noté literalmente como los primeros días que empecé a salir o a conocer como gente de Estados Unidos, que pues aquí normalmente habla mucho más bajo, entonces es difícil a veces, como yo estoy acostumbrado a que me hablen más alto, en un tono de voz más alto, y pues ellos hablan más pasito, como lo diría. Para mí, lo más importante siempre es como tener a alguien, como ese support system, alguien que te entienda. Entonces, por lo menos cuando yo llegué aquí, yo hice una muy buena amiga que después se convirtió en mi novia. Entonces, ella es americana, pero su familia es de Cuba, entonces entiende como las dos partes, entonces se hizo como una transición más calmada, más como que me supo llevar de la mano, como conocer también a alguien que te pueda decir como sí, mira, las cosas se hacen así aquí, pero que tampoco te vaya a decir como, oye, no seas bobo, como, o sea, es ¿por qué no estás haciendo las cosas así? Como que te sepa enseñar. Necesitas tener como esa ancla, esa buena persona que te sepa llevar de la mano. Donde uno va, uno se adapta, o pues la idea es adaptarse más que nada porque uno quiere estar envuelto en una sociedad, uno siempre quiere pues tener amigos, tener familia, pero si uno se queda en la idea de que yo hago las cosas de cierta manera
y no las voy a cambiar. Uno no tiene como esa capacidad de expandir su mente y sus creencias. Siempre uno va a estar excluido porque uno es el diferente. ¿Sí? Aquí no es que todo el país vaya a cambiar solamente porque yo sea diferente. Puedo tener mis amigos de cierta cultura, pero también puedo aprender cosas de una nueva cultura como los Estados Unidos. Echeverry, tengo 28 años, soy de Colombia, de una ciudad pequeña que se llama Girardot, Cundinamarca, que queda a 2 horas de la capital que se llama Bogotá. Hace 8 años vivo acá en Estados Unidos, trabajo en una florería como a 1 hora de mi casa y tengo también mi propia empresa que es como virtual que se llama Milford Events y se trata como de flores y eventos. Me mudé en el 2013, el 1 de julio aquí a los Estados Unidos porque mi papá ya llevaba viviendo 12 años. Se dio la oportunidad de que nos pidieran a mí, a mi hermana y a la esposa, nos pidió y por eso vivimos aquí. De hecho, fue la primera vez que vine aquí a Estados Unidos, ya que antes había intentado venir como turista varias veces, pero me negaban la visa y se dio la posibilidad como que viniera ya como residente y vinimos todas. Sino fue emoción porque como les había contado anteriormente, nunca había venido aquí como a Estados Unidos, fue la primera vez y pues todos sabemos que Estados Unidos es como uno de los países más importantes del mundo, entonces estaba emocionada por conocer lugares, personas diferentes, por aprender inglés, que es un idioma diferente y la verdad fue más que miedoso, fue emocionante como vivir la experiencia. Sí, se ha sido un reto, porque es algo totalmente diferente. Ya cuando llegué acá tenía 20 años y ya estaba como grande, no es como cuando uno llega pequeñito que ya entra como a la escuela y es como algo mucho más fácil y como parte de la vida. Siento que sí fue como un reto. De hecho, aún lo es, porque no hablo perfectamente y cada vez que voy a hablar soy como que en pánico, no me gusta, entiendo muchísimas cosas, pero como que a la hora de hablar como que lo odio, pero siento que eso también como que, no sé, como que me ha enseñado muchísimas cosas. Recién llegué, siento que sí fue muy complicado porque vienes como de una zona de confort que era vivir como en un lugar como toda tu vida, como tus amigos de toda la vida, la universidad, del colegio, con la gente que siempre me rodeaba y llegué aquí como a algo totalmente diferente y nuevo y pues con un idioma diferente, lugares diferentes. Entonces al principio fue difícil. Yo me metí a clases en el Miami-Dade College para estudiar inglés y fue también muy difícil porque me acuerdo que en ese tiempo donde fui a estudiar era como gente que me doblaba la edad, entonces sí eran compañeros de estudio, pero no como que amigos para salir o hacer planes. Entonces como que antes me sentía sin amigos, era horrible para mí, pero después como que con el tiempo, después me pasé a otra escuela y como que conseguí muchos amigos, como que en los trabajos, con mi familia, amigos de mis primos, entonces como que ya fui conociendo gente y de hecho ahora tengo muchísimos amigos. También fue algo muy curioso y chistoso que estando viviendo aquí, unos amigos de Colombia, de Girardot, que es donde yo soy, también se vinieron a vivir acá y como que nos hablamos como, no, ¿dónde tú vives? Y vivían como a 5 cuadras de acá de mi casa. Entonces como que también tengo mis amigos de Colombia, que son como 6 que están viviendo acá estudiando, más pues mis amigos que conocí acá, entonces sí son como que muchos amigos los que tengo ahora. Entonces estuve viviendo en Cookeville, que eso queda en Tennessee. Me encantó, me fascinó, vivía con una familia americana que tenía 6 niños que hablaban inglés divino, como que yo estaba enamorada de ese lugar.
estuve estudiando inglés, me fue súper bien porque, claro, o sea, como que ya uno entra en un plan diferente de que te levantas y es hablando inglés, en la tarde hablando inglés, en la noche hablando inglés, entonces como que ya se convierte en algo como mucho más fluido, como que te da comodidad, no es como aquí que me daba pena, la gente de allá era como más, no sé, en ese sentido como que querían ayudarte más, como que repite esta palabra si lo hacías mal. También tenía algunos compañeros que hablaban español, pero como que bueno, practicábamos mucho inglés. En ese sentido me encantó, pero también me di cuenta que en un lugar donde no hay muchos latinos, las cosas, aunque son chéveres, no siento que sean como tan alegres como lo eran acá en Miami. Cuando vivía en Colombia, siento que como que vivía en un mundo como mucho más pequeño, la ciudad donde vivía era mucho más pequeña, entonces como que estás acostumbrado a ver a las mismas personas, a hacer de pronto los mismos planes, pocos lugares. Aquí fue como una experiencia totalmente diferente en sentido de lugares por conocer, como hay gente de tantas culturas, entonces como que aprender de tantas personas, tantas culturas, su comida, entonces muchos restaurantes, lugares. Eh, entonces como que todo eso ha hecho que me enamore como mucho del hecho de estar aquí. En Colombia, como todo es tan cercano, entonces como que tú puedes, vas, trabajas y a la hora como de tu lunch o el mediodía, la gente como que va y se toma como una siesta, o sea, como que come, duerme un poco, después vuelve y se levanta o va a trabajar o en el caso de las personas que vayan a estudiar, pero aquí no hay esa posibilidad porque tú estás como que muy lejos, entonces como que lo que llamamos como siesta, no lo hacen acá y en Colombia sí lo hacen mucho.